La noche caía rápidamente sobre Buenos Aires. El cielo, cubierto de nubes grises, amenazaba con una tormenta repentina. Tomás y Lucía, sentados en la vieja cafetería de la ciudad, miraban por la ventana mientras el viento comenzaba a soplar con fuerza. ¿Sabes qué es lo más aterrador de todo esto?, preguntó Tomás, con una mirada pensativa. No tengo idea, respondió Lucía, moviendo su cabello mojado, un tanto impaciente. Pero estoy más preocupada por la lluvia. Parece que no podemos ir a ningún lado con este tiempo. Tomás suspiró, mirando el agua que comenzaba a inundar la calle. La ciudad se llenaba de una sensación extraña. La lluvia había comenzado de repente, como si la tormenta la estuviera esperando. Lucía, a pesar de su tono irritado, no pudo evitar pensar en sus propios miedos. En los sueños extraños que la atormentaban cada noche. Ayer, en mi sueño, otra vez ella estaba allí, murmuró para sí misma, pero Tomás la interrumpió. ¿Otra vez con eso?, preguntó, sin prestarle mucha atención. Ya te lo he dicho, esas son tonterías. No te pongas así. Lucía no respondió, solo miró al frente, a través de la ventana, mientras la tormenta se intensificaba. La oscuridad parecía tragarse la ciudad, y las luces de la calle titilaban, como si también tuvieran miedo. De repente, algo extraño llamó su atención. Entre la lluvia y la niebla, pudo escuchar un suave y melancólico sonido de piano. Venía de algún lugar cercano, pero no podía identificar de dónde. La melodía era familiar, pero al mismo tiempo, la llenaba de una sensación inquietante. ¿Escuchas eso?, preguntó Lucía, temblando levemente. ¿Qué cosa? Tomás miró a su alrededor, pero no vio nada. Debes estar cansada, no hay nada ahí. Lucía cerró los ojos un momento, intentando calmarse. La música seguía en su mente, resonando como un eco en la oscuridad. No era la primera vez que la escuchaba. En sus sueños, siempre veía a una figura misteriosa. Una mujer vestida con un vestido blanco, con el cabello largo y desordenado, tocando el piano. Pero lo más extraño era que, cuando la miraba de cerca, los dedos de la mujer parecían estar cubiertos de sangre, y cada nota que tocaba parecía herirle el alma. Lucía abrió los ojos de golpe. El sonido del piano había cesado, pero la sensación de incomodidad no desaparecía. Miró a su alrededor, buscando alguna explicación, pero todo seguía normal. Fue entonces cuando Tomás la sacó de sus pensamientos. Lucía, despierta, dijo con voz dura. No podemos quedarnos aquí. Lucía lo miró confundida. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Era todo producto de su imaginación? Tomás levantó de golpe su asiento, visiblemente preocupado. Lucía, aún algo desconcertada, lo observaba sin comprender del todo lo que sucedía. La tensión en el aire era palpable, como si algo fuera a romperse en cualquier momento. ¿Qué pasa, Tomás?, preguntó, levantándose lentamente. ¿Por qué estamos saliendo de aquí? Tomás no respondía inmediatamente.
Caminaba rápido, como si algo lo estuviera persiguiendo. La lluvia golpeaba sus cuerpos mientras avanzaban, pero no fue hasta que llegaron a la esquina de la calle cuando Tomás finalmente se detuvo. «Mira», exclamó, señalando hacia un antiguo edificio que Lucía nunca había notado antes. Su fachada de piedra estaba cubierta de hiedra, pero lo más extraño era la luz tenue que brillaba a través de las cortinas rasgadas de una ventana del segundo piso. Una luz cálida, como si alguien estuviera dentro. Lucía no podía entender lo que sucedía. Ese edificio no era parte de su recuerdo. Nunca lo había visto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este preciso momento? ¿Qué es esto?, murmuró Lucía, su corazón acelerado. Tomás la miró con una mezcla de miedo y urgencia. «No sé, pero debemos entrar. Algo no está bien». El sonido del piano volvió a resonar en su mente, más fuerte que nunca. Lucía cerró los ojos brevemente, temerosa de que la melodía la arrastrara de nuevo a esa mujer misteriosa. Pero no podía negarlo, algo la estaba llamando. La puerta de ese edificio era la respuesta a todos sus miedos y deseos inexplicables. «Lucía, te lo pido. No hay otra opción». Tomás la miró con ojos llenos de una angustia indescriptible. «No estamos a salvo aquí». Sin pensarlo más, Lucía asintió y lo siguió hacia la entrada del edificio. El sonido del piano parecía provenir directamente de dentro, invitándolos, atrapándolos. Al cruzar la puerta, la oscuridad los envolvió completamente. La lluvia ya no se escuchaba. Dentro del edificio, todo parecía detenido en el tiempo. El aire estaba pesado, con un olor a humedad y polvo. Las paredes estaban cubiertas de fotos viejas, algunas rotas, otras borrosas. Sin embargo, lo más inquietante era la figura en el centro de la sala, un piano de cola negro, colocado en una esquina, con el banco aún frente a él, como si alguien hubiera dejado de tocar en medio de una canción. Lucía se acercó lentamente, el eco del piano llenando el aire. Su corazón latía con fuerza, y aunque intentó resistirse, algo la impulsó a tocar las teclas. El piano, sin embargo, parecía vacío, como si no respondiera a su contacto. Tomás la miró desconcertado. «¿Qué estás haciendo?», dijo, pero Lucía no lo escuchaba. Estaba completamente absorbida por la música que resonaba en su mente. «Escucha», murmuró, cerrando los ojos. La melodía era diferente ahora, más oscura, más profunda. Lucía no entendía cómo, pero sabía que había algo que debía hacer. Algo que la conectaba con ese lugar, con esa música. De repente, una sombra se movió detrás de ellos. Lucía se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Un escalofrío recorrió su espalda. «Tomás», gritó, pero él ya no estaba a su lado. La atmósfera en el edificio se volvió aún más opresiva. Lucía, temblando, miró a su alrededor, buscando a Tomás, pero no había rastro de él. El eco del piano resonaba con una intensidad que parecía provenir de todas partes y, sin embargo, el piano frente a ella permanecía en silencio.
Lucía sintió como su piel se erizaba. ¿Tomás?, susurró, con voz temblorosa, pero la respuesta fue solo un vacío absoluto. El viento soplaba con fuerza fuera del edificio, haciendo que las viejas ventanas crujieran. Pero dentro, todo estaba en calma. Un silencio espeso envolvía la sala. Lucía dio un paso adelante, su respiración acelerada, sin saber si debía seguir adelante o regresar. Pero algo la empujaba a continuar. Caminó hacia el piano, y antes de que pudiera detenerse, sus dedos comenzaron a moverse por las teclas, como si tuvieran vida propia. La melodía que surgió no era la misma que antes, ahora tenía un tono más sombrío, un lamento de otro tiempo. Era como si la música le hablara directamente al alma. La habitación comenzó a oscurecerse, las sombras parecían alargarse, y el sonido del piano se hizo más fuerte. De repente, Lucía sintió una presencia a su lado. Volteó rápidamente, pero no vio a nadie. Solo había oscuridad, densa, envolvente. Sus dedos dejaron de tocar, pero la música siguió resonando en su cabeza. En ese momento, un sonido sordo, como un leve golpe, la hizo girarse. En la esquina opuesta de la sala, una figura apareció, con la piel pálida y los ojos vacíos, como si fuera un espectro. Lucía retrocedió, su respiración se detuvo al ver a la figura que emergía lentamente de la oscuridad. ¿Quién eres?, susurró, temblando de miedo, pero la figura no respondía. Avanzó hacia ella con paso lento y seguro, mientras la música aumentaba su volumen. La figura se acercó a Lucía, y cuando estuvo a solo unos metros, su rostro, aunque desfigurado, mostró una expresión que parecía una mezcla de desesperación y sufrimiento. Lucía no pudo apartar la mirada, como si una fuerza invisible la estuviera atrapando. «Ayúdame», dijo la figura en un susurro bajo, pero la voz era inconfundible, como si viniera del fondo de la tierra. Lucía no sabía qué hacer. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué la estaba llamando? Pero algo en su interior le decía que debía ayudarla, que la respuesta estaba aquí, en este lugar, en ese piano. Lucía extendió la mano temblorosa hacia la figura, y cuando lo hizo, una corriente de aire helado la envolvió. La figura desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. La música cesó de inmediato. Un silencio absoluto llenó la habitación, y Lucía se quedó allí, sola, desconcertada, sin saber si todo había sido una visión o si la presencia realmente había estado ahí. Pero algo había cambiado. Ahora, sentía una extraña conexión con el lugar, como si se estuviera desvelando un antiguo secreto. El sonido de unos pasos la hizo volverse de inmediato. Era Tomás, visiblemente alterado, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «¿Lucía? ¿Dónde estás?», llamó con desesperación. Cuando la vio, su expresión cambió a una mezcla de alivio y horror. «Tienes que salir de aquí. Esto no es un lugar para nosotros». Lucía lo miró fijamente, aún en shock, sin saber cómo responder. Algo había sucedido,
algo que no podía comprender, pero sentía que debía quedarse, que el misterio aún no había sido resuelto. Tomás, tienes que escucharme. Algo está aquí, algo que nos está buscando, dijo Lucía, con voz entrecortada. El piano, la figura, todo está conectado. Tomás la miró con incredulidad, pero la desesperación en los ojos de Lucía lo hizo dudar. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía entender qué. No podemos quedarnos aquí, insistió Tomás, tomando su brazo con fuerza, tratando de arrastrarla hacia la salida. Pero Lucía no podía moverse. La conexión con el lugar era demasiado fuerte. La figura, el piano, la melodía. Todo era parte de algo más grande, algo que la estaba atrapando sin que pudiera evitarlo. La atmósfera en el edificio estaba más densa que nunca. Lucía no podía apartar la vista del piano, cuya presencia parecía dominada por una fuerza inexplicable. Tomás, a su lado, insistía en que debían irse, pero algo en el fondo de su ser le decía que no podía escapar. La música había dejado una marca en su alma, una marca que no podía ignorar. Lucía, por favor, salgamos ya de aquí. Tomás estaba visiblemente angustiado, pero Lucía no podía moverse. Algo dentro de ella la mantenía anclada a ese lugar, como si una corriente invisible la arrastrara hacia el piano. La figura, que había desaparecido tan repentinamente, volvió a aparecer frente a ellos, esta vez mucho más cerca. Sus ojos, vacíos y desorbitados, brillaban con una intensidad sobrenatural. Lucía, temblando, dio un paso hacia adelante. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando. La figura no respondió de inmediato, pero sus labios se movieron lentamente, como si tratara de pronunciar algo más allá de su alcance. «Ayúdame», susurró la figura, su voz llena de desesperación, como si estuviera atrapada en una pesadilla eterna. Tomás no pudo soportarlo más. A pesar de la preocupación en los ojos de Lucía, tomó su mano y la arrastró hacia la puerta. El piano seguía tocando su melodía macabra, como si el lugar estuviera vivo y quisiera atraparlos en su abrazo mortal. Pero Lucía no podía dar un paso atrás. En su interior, una sensación de obligación la mantenía en este lugar, como si algo la necesitara. «No lo entiendes, Tomás. No podemos irnos», dijo con determinación, haciendo que él la mirara con incredulidad. La figura comenzó a moverse hacia ellos, y de repente, una oleada de energía fría recorrió la habitación. La música dejó de sonar abruptamente. El silencio volvió a apoderarse del lugar, pero no era el mismo silencio de antes. Ahora era más pesado, como si algo siniestro estuviera al acecho. Lucía dio un paso hacia la figura, y con un gesto lento, la tocó en el hombro. En ese instante, la figura desapareció, y las paredes del edificio comenzaron a crujir, como si la estructura misma estuviera sufriendo un colapso. Tomás miró horrorizado cómo la figura desaparecía, pero Lucía no se movió. De repente, las paredes de la vieja casa comenzaron a transformarse, revelando figuras oscuras que parecían ser absorbidas por la oscuridad misma. El lugar había cobrado vida, y no parecía querer dejarlos ir.
¿Qué está pasando aquí, Lucía? Tomás gritó, pero Lucía no podía responder. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Lucía se acercó al piano una vez más, y en su interior sintió que el misterio que envolvía este lugar se estaba revelando. La figura que había visto no era un simple espíritu, sino algo mucho más antiguo, algo que había estado atrapado en ese edificio durante siglos. La música era la llave para liberar el sufrimiento de esas almas perdidas. El piano es la puerta, susurró Lucía, dándose cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Las teclas del piano comenzaron a moverse solas, y la melodía volvió a sonar, esta vez más fuerte, más penetrante. Lucía cerró los ojos, permitiendo que la música la envolviera por completo. En ese instante, vio una visión, una figura solitaria en un campo, rodeada por una niebla espesa, atrapada en una eternidad de sufrimiento. ¿Qué está pasando? Tomás la llamó, su voz llena de pánico. Pero Lucía ya no podía escuchar. En su mente, las visiones se volvieron más intensas, y la figura en el campo comenzó a acercarse a ella. La figura la miró fijamente, y en un susurro, dijo: «Ayúdame a liberarme». Las palabras resonaron en la mente de Lucía con una fuerza incontrolable. Ahora entendía que el piano era la clave para liberar a las almas atrapadas. Pero también sabía que no todos los espíritus querían ser liberados. ¿Qué debo hacer?, susurró Lucía, con el corazón acelerado. La figura desapareció, y el sonido del piano se desvaneció. El edificio volvió a quedar en silencio. Pero Lucía sabía que el misterio no estaba resuelto, que algo mucho más oscuro aguardaba en las sombras. Lucía estaba inmóvil frente al piano, su mente abrumada por la revelación. El silencio había regresado, pero no era un silencio de paz. Era un vacío cargado de presencias, de secretos olvidados y de una oscuridad que parecía devorar todo a su paso. Tomás, temblando, la tomó por los hombros, intentando sacarla de su trance. «Lucía, tenemos que salir ahora». «Este lugar está maldito», insistió con voz temblorosa, su miedo palpable. Pero Lucía no lo escuchaba. La imagen de la figura en la niebla seguía presente en su mente, como un susurro constante. Sabía que debía hacer algo, algo que la mayoría de las personas evitaría a toda costa. Pero la música del piano, esa melodía maldita, le había marcado profundamente. Sin decir palabra, Lucía se agachó frente al piano y observó las teclas con una intensidad que asustaba a Tomás. Él intentó detenerla, pero algo en su mirada le decía que ya no había marcha atrás. Estaba decidida a entender lo que había sucedido en ese lugar, aunque eso significara enfrentarse a lo inimaginable. Las manos de Lucía se posaron sobre las teclas, y al principio, el piano permaneció en silencio. Pero de repente, un acorde sombrío resonó, tan profundo que parecía provenir del mismo abismo. La figura apareció nuevamente, esta vez más cerca, más real. ¿Qué has hecho? La voz de la figura fue un eco distante, lleno de ira y desesperación. Lucía la miró fijamente, sin miedo, como si hubiera aceptado finalmente su destino.
Te liberarás, pero no todos los espíritus desean ser liberados. Algunos prefieren quedarse aquí, atrapados por siempre. La figura se acercó más, y los ojos de Lucía se llenaron de una extraña comprensión. La figura levantó su brazo y señaló hacia el piano. Cada nota que tocas libera o atrapa más almas. Estás en el umbral, Lucía. Tienes la opción de seguir tocando y liberar a los que sufren, o detenerte y dejar que este lugar siga reclamando vidas. Tomás intentó gritarle que dejara de tocar, pero la música comenzó a fluir de nuevo, incontrolable, como si el piano estuviera dictando el ritmo. Lucía cerró los ojos y dejó que sus dedos siguieran el flujo de la melodía. Cada tecla era una llamada, un grito de auxilio o una maldición. No sabía si estaba ayudando o condenando a las almas atrapadas. La figura comenzó a desvanecerse, pero su voz permaneció, resonando en la habitación como un eco interminable. Solo tú puedes decidir, Lucía. Cada nota tiene un precio. La habitación se oscureció aún más, y una niebla espesa empezó a llenar el aire. Lucía no podía detenerse. Sabía que al tocar, estaba desvelando secretos, pero también estaba enfrentando algo que nunca podría comprender por completo. Tomás, susurró Lucía, su voz casi perdida en la música. No podemos irnos. Necesito terminar esto. Tomás, ahora completamente aterrorizado, la miró con desesperación. ¿Qué estás diciendo? No puedes quedarte aquí. Pero Lucía ya no lo escuchaba. El piano, como si hubiera cobrado vida, estaba guiando sus manos. Un último acorde resonó en la habitación, y de repente, la figura desapareció por completo, dejando tras de sí un aire denso y frío. Un fuerte retumbar sacudió las paredes del edificio, y la habitación pareció desmoronarse alrededor de ellos. Lucía, con las manos temblorosas, levantó la vista. Los espíritus atrapados, aquellos que no deseaban ser liberados, estaban ahora frente a ella, visiblemente más agresivos, más poderosos. ¿Qué has hecho? La voz de Tomás retumbó en sus oídos, llena de horror. La figura sombría volvió a aparecer, pero esta vez era más poderosa, más dominante. Lucía la miró sin temor. Sabía que había hecho lo correcto, aunque no supiera cuál sería el precio. Ahora, ya no hay vuelta atrás. La figura se acercó lentamente, pero en lugar de atacarla, la tocó levemente en el brazo. En ese instante, una corriente de energía recorrió su cuerpo, y por un momento, Lucía vio un destello de paz en los ojos de la figura. La música cesó, y la habitación quedó sumida en un silencio mortal. Tomás la miró, sus ojos llenos de incredulidad. Lucía, exhausta, miró al piano por última vez. Había tomado una decisión, y aunque no sabía qué depararía el futuro, sentía que algo había cambiado. La figura desapareció, y con ella, el piano dejó de sonar para siempre. El edificio quedó en silencio, como si el tiempo hubiera vuelto a su curso natural. Pero Lucía sabía que no todo había terminado. Algo más oscuro acechaba en las sombras, esperando el momento adecuado para revelarse. Lucía y Tomás salieron del edificio,
pero el aire seguía cargado de una extraña tensión. La calma que siguió al final de la música del piano parecía una ilusión, como si la verdadera oscuridad aún estuviera acechando. Tomás caminaba detrás de Lucía, aún con el miedo reflejado en su rostro. «Lucía, ¿crees que lo hemos terminado?» Su voz temblaba, llena de incertidumbre. Lucía no respondía inmediatamente. Su mente estaba en guerra, luchando con los ecos de la melodía y las imágenes de los espíritus atrapados. Algo en su interior le decía que lo que había sucedido en el piano no era solo un acto de liberación, sino una trampa. Un intercambio. Y ahora, el precio de esa decisión aún estaba por cobrarse. Al llegar a la entrada del pueblo, Lucía se detuvo. Miró hacia el horizonte, donde las luces de la ciudad apenas podían atravesar la niebla espesa que cubría el camino. El aire frío le rozaba la piel, y por un momento, sintió que todo lo que había experimentado hasta ahora no era más que el preludio de algo mucho más grande. «Tomás, creo que hemos hecho lo correcto, pero no sé si podemos escapar de lo que hemos liberado». Su voz era baja, casi un susurro, como si las mismas palabras pudieran invocar la oscuridad nuevamente. Sin previo aviso, un fuerte viento comenzó a soplar desde el interior del pueblo. Las luces de las casas parpadearon, y una sombra oscura se deslizó entre los árboles cercanos. Tomás miró hacia atrás, donde el edificio del piano se alzaba solitario, ahora envuelto en una niebla densa y palpable. «Lucía, algo no está bien. No podemos ir hacia allá». Tomás intentó tomar su brazo, pero Lucía lo apartó con firmeza. «No podemos huir de esto, Tomás. Lo que liberamos no se quedará atrás. Está dentro de nosotros ahora». Sus palabras eran frías, calculadas. Sabía que algo estaba cambiando en ella, como si la melodía del piano la hubiera marcado de una manera que no podía comprender del todo. Un sonido lejano, casi imperceptible, comenzó a resonar en el aire. Era una melodía, débil al principio, pero que aumentaba lentamente en intensidad. Tomás miró a Lucía con pavor, su rostro blanco como la cera. «No. No puede ser», murmuró, retrocediendo con pasos vacilantes. Lucía no se movió. La melodía la llamaba, como si fuera una parte de ella misma. Y entonces, como si fuera una extensión de su voluntad, sus pasos la llevaron de nuevo hacia el pueblo. No podía evitarlo, como si el piano la estuviera arrastrando de nuevo, obligándola a regresar. Tomás intentó detenerla, pero algo en sus ojos le decía que ya era demasiado tarde. Lucía se adentró en la niebla, su mente fija en la música, cada acorde resonando más fuerte, más cercano. La figura que había visto antes, la sombra que había estado acechando, ahora estaba a su lado. Ya no era una entidad distante, sino una presencia tangible, caminando junto a ella. «¿Por qué sigues adelante, Lucía?» La voz de la figura resonó en su mente. «No hay salida. Ya nos perteneces». Lucía no respondió. Había cruzado el umbral, y ahora era parte de ese ciclo interminable. La melodía, la figura, los espíritus,
todo se entrelazaba en una danza macabra que no podía detener. El pueblo, antes tan familiar, ahora se veía distorsionado por la niebla. Las casas, las calles, los árboles, todo parecía desvanecerse a medida que avanzaba. Finalmente, Lucía llegó al centro del pueblo, donde una antigua iglesia se alzaba solitaria. La música del piano provenía de allí, resonando a través de las paredes de la iglesia como un eco lejano. Cuando Lucía empujó la puerta, la niebla la siguió dentro, y la atmósfera se volvió aún más densa, como si el aire mismo estuviera vivo, respirando con cada acorde. «Este es el lugar», Lucía susurró, mirando hacia el altar vacío. En la oscuridad, algo se movió. Un par de ojos brillaron con una luz roja, observándola. Un sonido metálico, como si un piano estuviera siendo tocado por manos invisibles, llenó la iglesia. La figura apareció frente a ella, ahora mucho más clara. No era solo un espíritu, sino una manifestación de todo lo que había sucedido en ese pueblo. La figura se acercó lentamente, sus ojos oscuros reflejaban una tristeza infinita. «Ya no puedes escapar, Lucía. El ciclo está completo». La figura extendió una mano, y Lucía la miró fijamente, sin miedo. No era la primera vez que se encontraba con esa presencia, pero ahora entendía su propósito. Sin decir una palabra, Lucía levantó su mano, y comenzó a tocar las teclas invisibles del piano. Cada acorde que tocaba parecía llenar la iglesia de un dolor indescriptible, pero también de una liberación. Los espíritus, atrapados en la melodía, comenzaron a girar alrededor de ella, como si la música fuera la única forma de liberarlos o condenarlos. El último acorde resonó en la iglesia, y todo quedó en silencio. El silencio que llenaba la iglesia era absoluto, pero el eco de la última melodía seguía resonando en la mente de Lucía. Por un momento, pensó que todo había terminado, que las sombras que la habían perseguido finalmente se desvanecían en el aire. Pero algo no estaba bien. La atmósfera seguía opresiva, como si una presencia invisible observase cada uno de sus movimientos. De repente, las luces de la iglesia comenzaron a parpadear, y las sombras parecían moverse por sí solas, deslizándose por las paredes. Lucía giró sobre sus talones, sintiendo como el suelo bajo sus pies se volvía inestable, como si estuviera a punto de desmoronarse. «¿Qué está pasando?», murmuró, mientras sus ojos recorrían la oscuridad creciente. La figura que había estado observando a Lucía desde el altar apareció nuevamente, pero esta vez, su forma era mucho más clara. Su rostro estaba envuelto en una máscara de tristeza infinita. Sus ojos reflejaban la desesperación de todos los espíritus que habían sido liberados. «No entendiste, ¿verdad?». La figura habló con voz grave, resonando como un susurro que retumbaba en la iglesia. «El ciclo nunca terminó. Solo has abierto una nueva puerta, y ahora serás la que lo mantenga vivo». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Sabía que no podía escapar de lo que había desatado. Aunque había tocado la última tecla, el eco de esa melodía no la dejaría en paz. La figura levantó una mano y apuntó hacia el techo de la iglesia, donde algo comenzó a moverse en las sombras.
Lucía no pudo evitar mirar hacia arriba, y vio cómo las vigas del techo se retorcían, formando figuras que se disolvían en la niebla. La iglesia, ahora completamente distorsionada, se transformaba ante sus ojos en un lugar que no reconocía. Este lugar no es lo que parece. La figura sonrió sin alegría. El piano, la melodía, son solo una parte del ritual. Y tú, Lucía, eres la nueva guardiana de esta prisión. De repente, el suelo comenzó a temblar. Lucía se aferró a una de las columnas, su corazón latiendo rápidamente en su pecho. El sonido del piano comenzó nuevamente, pero esta vez, no era una melodía dulce ni relajante. Era un sonido disonante, cargado de desesperación y caos, como si las teclas fueran tocadas por manos que no eran humanas. Lucía miró a su alrededor, buscando alguna salida. La puerta de la iglesia estaba cerrada, y las paredes se cerraban lentamente, como si la iglesia misma estuviera cobrando vida, aplastando todo a su paso. «No quiero ser la guardiana», gritó Lucía, desesperada, mientras intentaba mover las columnas con todas sus fuerzas. Pero la figura, implacable, caminó hacia ella con pasos suaves. «No tienes elección, Lucía. El precio fue más alto de lo que imaginabas. Ahora eres una parte de este ciclo. Y no puedes salir». Su voz era fría, inhumana. El suelo bajo Lucía se hundió, y una grieta apareció en el piso, abriéndose como una boca monstruosa. La música aumentó en intensidad, y la iglesia comenzó a desmoronarse alrededor de ella. Los espíritus, liberados por la melodía, ahora tomaban forma tangible, rodeando la iglesia y atrapando a Lucía en un círculo. Lucía cerró los ojos, sintiendo la oscuridad envolviéndola, la fría sensación de la niebla penetrando en su alma. Sabía que algo aún más terrible estaba por suceder. Con un último esfuerzo, Lucía se soltó de la columna y saltó hacia el centro de la iglesia, donde el piano seguía tocando por sí mismo. Intentó ignorar las voces de los espíritus, que le susurraban al oído, pero la melodía la estaba consumiendo por completo. Entonces, como si la iglesia le estuviera dando una oportunidad, una de las teclas del piano brilló con una luz intensamente blanca. «Es ahora o nunca», pensó Lucía, mirando la tecla como si fuera la única salvación. Si lograba tocarla, tal vez, solo tal vez, podría romper el ciclo y liberarse. Tomando una respiración profunda, Lucía extendió la mano y presionó la tecla. La luz blanca explotó a su alrededor, iluminando todo con una intensidad cegadora. El sonido del piano se detuvo abruptamente, y por un momento, la iglesia quedó en completo silencio. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Las sombras del interior de la iglesia se retorcieron, se fundieron y se elevaron hacia el techo. La figura, ahora desvanecida en la luz blanca, dejó escapar una risa baja y gutural. Lucía sintió una presión en su pecho, como si algo la estuviera estrangulando. ¿Creías que podrías romperlo, Lucía? El ciclo no se detiene. Solo cambia de forma. La figura se materializó nuevamente, esta vez en un rostro conocido.
Lucía observó con horror cómo la figura asumía la forma de Tomás, el amigo que había intentado salvar. Pero sus ojos, esos ojos ya no eran los de Tomás. Eran vacíos, oscuros, como pozos sin fondo. Todo tiene su precio, la figura susurró en sus oídos, y Lucía sintió como el peso de la maldición la aplastaba. Pero antes de que pudiera reaccionar, todo se desvaneció en la oscuridad. El aire en la iglesia estaba espeso, como si todo se hubiera detenido en el tiempo. Lucía no podía moverse, ni siquiera respirar. La oscuridad la envolvía por completo, pero aún sentía la presencia de la figura. Esa figura que ahora se había convertido en la manifestación de sus peores miedos. Las palabras de la figura resonaban en su mente: el ciclo no se detiene. Lucía trató de abrir los ojos, pero era como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable, donde todo lo que podía ver era la oscuridad y sentir la presión que la asfixiaba. Las sombras se retorcían alrededor de ella, y la música, esa melodía infernal, comenzaba a sonar otra vez. Esta vez, con más fuerza, como si fuera la misma iglesia quien respiraba a través del piano. Lucía, con las fuerzas que le quedaban, levantó la mano. Su cuerpo estaba pesado, casi inmóvil, pero su mente seguía luchando. Pensó en Tomás, en el sacrificio que había hecho, en cómo había perdido su camino al tratar de escapar de la melodía. Si ella también sucumbía a este destino, ¿quién quedaría para romper la maldición? La iglesia comenzó a vibrar levemente, y el sonido del piano se intensificó. De repente, la oscuridad cedió y una pequeña luz apareció frente a Lucía. Era tenue, pero parecía ofrecerle algo de esperanza. Se acercó a ella con cautela, sus pasos resonando en un silencio mortal. La luz iluminaba lo que parecía un antiguo altar, cubierto de polvo y telarañas, pero algo brillaba en su centro, un libro. Lucía no podía evitar sentir una curiosidad insaciable, como si esa luz la llamara con fuerza. Se acercó y tocó el libro. En el momento en que sus dedos rozaron su cubierta, la iglesia tembló violentamente. Los ecos del piano se detuvieron por un breve instante, solo para ser reemplazados por un grito, profundo y desgarrador, que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. «No lo abras». La voz de la figura se escuchó nuevamente, resonando por toda la iglesia. Lucía, temblando, sostuvo el libro. Sabía que lo que estaba por hacer podría sellar su destino, pero también sentía que era su única esperanza. Con un movimiento decidido, abrió el libro. Las páginas, amarillentas y frágiles, se desplegaron ante ella. Al principio, las palabras eran irreconocibles, pero a medida que las miraba, comenzaron a reorganizarse, formando una escritura más clara. Era un antiguo hechizo, un ritual para romper el ciclo. Las palabras parecían saltar de las páginas, rodeándola en un resplandor rojizo. El calor que desprendían la quemaba, pero la determinación en su interior era más fuerte. «No. No puedes». La figura, ahora más cercana, gritó, su rostro distorsionado por la furia. «Es el fin. Todo está escrito en esas páginas. No puedes cambiarlo». Pero Lucía no escuchó.
Con cada palabra que recitaba, el resplandor se intensificaba, y las sombras comenzaban a desvanecerse lentamente. Podía sentir que algo estaba cambiando, que el ciclo comenzaba a romperse, aunque no sin consecuencias. La iglesia comenzó a crujir. Los muros se agrietaban, y el suelo se hundía bajo el peso de la oscuridad que finalmente empezaba a ceder. La figura se desvaneció, como si la magia estuviera desintegrándola, pero antes de desaparecer por completo, lanzó una última amenaza. Esto no es el final, Lucía. Las sombras siempre encuentran su camino. Con esas palabras, la iglesia se desplomó en una explosión de luz. Lucía cerró los ojos, esperando el impacto, pero no sucedió nada. Cuando abrió los ojos, se encontraba de pie, en medio de un campo abierto, bañado por la luz de la luna. El piano ya no estaba, la iglesia había desaparecido, y la sensación de opresión se había desvanecido. Pero el aire aún era denso, cargado de un peligro inminente. Lucía miró alrededor. El lugar era desconocido, pero al mismo tiempo, sentía que ya lo había visto antes. Un pequeño pueblo en la distancia, iluminado tenuemente por algunas luces. Algo no estaba bien. De repente, un sonido familiar llegó a sus oídos, el sonido del piano, lejano, tocando su misma melodía. Pero esta vez, el eco era diferente. Más profundo. Más cercano. «No», susurró Lucía, con el corazón acelerado. «No puede ser». La figura apareció de nuevo, esta vez más distante, pero aún presente. Su rostro era solo una sombra, pero sus ojos brillaban con una intensidad aterradora. «Recuerda, Lucía. El ciclo nunca termina. Solo se reinicia». El viento soplaba fuerte en la vasta llanura. Lucía sentía su cuerpo agitado, pero su mente estaba atrapada en una confusión total. Las palabras de la figura aún resonaban en sus oídos, como un eco que no quería disiparse. El ciclo nunca termina. Eso era lo que le quedaba claro, pero ¿cómo podía detenerlo por completo si todo parecía estar fuera de su alcance? Se giró hacia el pueblo que había a lo lejos. Las luces brillaban débilmente, como si alguien la estuviera observando desde las sombras. No podía quedarse allí, no podía aceptar que todo lo que había hecho fuera en vano. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía ir, que el pueblo tenía respuestas que ella aún no entendía. A medida que caminaba, el paisaje comenzaba a transformarse. Las estrellas en el cielo parecían estar apagándose una por una, como si el mismo universo estuviera observando su fracaso. Cada paso que daba hacia el pueblo parecía más pesado que el anterior, como si la tierra misma estuviera resistiéndose a su presencia. Al llegar a las primeras casas del pueblo, Lucía notó que todo estaba extrañamente en silencio. No había gente en las calles, ni animales, ni siquiera el sonido de las hojas moviéndose con el viento. Era como si el lugar hubiera sido deshabitado por años, pero la luz seguía encendida, intermitente, en algunas ventanas. Al llegar a la plaza principal, un escalofrío recorrió su cuerpo. En el centro de la plaza había una figura, no la misma, pero inconfundible.
La figura estaba de pie, mirando al frente, con la cabeza agachada. Lucía se acercó cautelosamente, su corazón palpitando con fuerza. El aire se volvía más denso a medida que se acercaba. De repente, la figura levantó la cabeza, y sus ojos, vacíos y oscuros, se fijaron en ella. «Pensabas que escaparías, Lucía». La voz era profunda, como si proviniera de las mismas entrañas de la tierra. «Pero el ciclo no tiene fin. Lo sabes, ¿verdad?» Lucía intentó retroceder, pero no podía mover sus piernas. Un poder invisible la mantenía en su lugar, y lo peor de todo es que ya no sentía miedo. Solo una tristeza profunda, como si todo lo que había hecho no hubiera tenido ningún propósito. La figura comenzó a caminar lentamente hacia ella, sus pasos resonando en el silencio absoluto. «Has liberado las sombras, Lucía. El precio que pagaste fue mayor de lo que crees». La figura levantó una mano, y una corriente de aire oscuro envolvió a Lucía. «Ahora, eres parte de ellos». Con esas palabras, la figura desapareció en una nube de humo negro, dejando a Lucía sola, en medio de la plaza. El viento comenzó a soplar más fuerte, y las luces del pueblo parpadearon y se apagaron una a una. De repente, las sombras que rodeaban la plaza empezaron a moverse, deslizándose sobre el suelo como serpientes. Lucía, sin poder moverse, se dio cuenta de que ya no estaba en control de su propio destino. Las sombras la rodeaban, tocándola, invadiéndola. Podía sentir cómo su energía se desvanecía, como su alma comenzaba a ser absorbida por la oscuridad. En ese instante, escuchó una voz, familiar y lejana, llamándola. Era Tomás. Su voz la alcanzaba a través de la oscuridad. «Lucía». Pero Lucía no podía responder. Sabía que la voz de Tomás era solo un eco, una ilusión creada por el ciclo mismo. Una ilusión para tentar a aquellos que pensaban que podrían escapar. Sabía que, aunque le respondiera, no encontraría la paz. No podía. Las sombras finalmente la envolvieron por completo, y la oscuridad se apoderó de su ser. Su cuerpo ya no existía como lo había conocido. Ahora formaba parte de la eterna red de sombras, condenada a vagar en un ciclo sin fin, sin posibilidad de redención. Y en algún lugar, muy lejos, un piano comenzó a sonar nuevamente, tocando la misma melodía sin fin. Después de todo lo que hemos vivido con Lucía, ¿qué opinas tú? ¿Crees que el ciclo realmente tiene fin, o somos todos prisioneros de nuestras propias sombras? ¿Es la lucha contra lo inevitable una batalla perdida desde el principio? La historia de Lucía te ha llevado por un camino oscuro y lleno de misterio, pero hay muchas más como esta, esperando a ser descubiertas. Si te ha cautivado este relato y deseas escuchar más historias que desafían los límites de lo posible, te invito a suscribirte al canal. Aquí, en Historias de Terror, seguiremos explorando los rincones más oscuros del alma humana y los secretos que acechan en la oscuridad. No olvides darle me gusta si te ha gustado esta historia y compartirla con tus amigos para que ellos también puedan vivir el miedo y la intriga. Suscríbete ahora y no te pierdas ninguno de nuestros próximos relatos.